amígdala le mandé a la corteza prefrontal, ya no es exactamente la que yo envié, porque ella la transformó y además de transformarla, le sumó lo que ella tenía para enriquecer esa información y después se va a otro lado. Eso es lo que hace circuitos. Como que fuera un chisme y que cada quien le va agregando un poquito más. Exactamente, así es. Como que fuera prácticamente algo así como un teléfono descompuesto, que obviamente en este caso no sería un teléfono descompuesto, sino que la información cada vez se va a ir enriqueciendo. Luego de enriquecerse, se transforma. ¿Para qué? Para que sea interpretada o entendida de una forma adecuada hacia el otro punto a donde va esta información. Me dan un segundo. Muñiz, la llamo cuando termine clase más o menos en 1 hora y media. Que le digo, la llamo más o menos en 1 hora y media cuando termine mi clase. Ok. Va, gracias. Perdón, no, ahorita apareció su mensaje. No se preocupe, ya después hablamos. Bueno, perdón ustedes, pero es una llamada de fuera de aquí y tenía que contestar. Bien, entonces les decía, es que si, pues ustedes ya con ustedes es confianza, ¿verdad? Al rato a la próxima evaluación del docente van a poner, responde a llamadas personales y se enoja cuando las respuestas no son buenas. No, mentira, chicos, los quiero mucho. Ya voy a poner que yo soy la amígdala. Yo como amígdala, con la iglesia tengo un vínculo de amistad. Con mis amigas de infancia, familia de mis papás o de mis suegros, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros vamos a formar un vínculo. Bien dijo Lisbeth, sí hay palabras que son un poquitito más, sino que la actividad, ¿verdad? Como es sopa de letras, o sea, ya está ahí sí, ya está ahí, entonces hay que ir buscando, o mejor dicho, en el caso de ustedes tenían que leer prácticamente el documento completo para poder buscar, para poder entender de qué palabra se trataba. Yo sé que les fue muy, ¿cómo podríamos decir? Muy útil para ustedes el escuchar mi voz también durante el fin de semana, durante la semana, que es cuando ustedes no me escuchan, ¿verdad? Entonces, ya ven, vamos a hacer más actividades así cuando esté mi voz incluida, para que no me extrañen tanto. Entonces solo tienen que repetir y repetir y repetir las pistas para poder escucharme. 10 minutos es muy poquito. Bueno, para la próxima les vamos a poner media hora. No, mentira, les vamos a poner un poquito más. Si yo 5 minutos les iba a dejar, porque dije ya después de leer, y al final, si todo el mundo me manda fotos de que sacaron los 100 puntos y algunos que 100 puntos en 2 minutos, dije yo, wow. Entonces, no hay razón de por qué dejarles más tiempo. ¿Verdad? Miren, ustedes, dos cosas en relación a esto. Una, ¿cómo se llama? Bueno, gracias por la participación en la evaluación docente, ¿verdad? La verdad que sí a nosotros nos favorece bastante la participación de ustedes, y nos permite, pues obviamente, ir midiendo nuestras capacidades en cuanto a la forma en la que nosotros les comunicamos la información. Con las tareas, por ejemplo, estas específicamente de otra plataforma. Miren ustedes, yo de verdad, yo creo que les había comentado, yo traté lo más que pude de amarrar directamente la nota con la actividad. No se pudo, la verdad que no intenté de muchas formas y no se me dio chance. Entonces, yo les voy les voy a escribir aquí, porfa, para que me mande por vía, no sé, de WhatsApp, el correo de pantalla, pues, por favor, porque no me aparece la de todos.
además de no parecerme la de todos, me metí a, ¿cómo se llama?, a la plataforma de juego, a Educaplay, y no todos se registraron con su nombre. Entonces me aparecen realizados, no la actividad de todos. Se me olvidó comentarles todo el grupo anterior. Entonces, de ustedes, les voy a contar quiénes no me aparecen con... perdón. Permítanme, quiero ver quién fue. Maribel. Permítanme, es que si no se me pasa esta niña, Maribel, no sé. Bien, les decía, entonces, si no, digamos que yo a todos ya les califiqué la actividad. Entonces, a los que mencioné ahorita, es a los que no les pude calificar porque no lo encontré, o sea, no iba la foto, ¿verdad? Y tampoco los encontré en la plataforma de Educaplay. Entonces, de esta sección son Leslie Atz, Mafer Ayala, Carlin, Olga y Maribel. No me aparecen, no, Ruth ya, con Ruth ya hablamos y ya me lo mandó. Entonces, de ustedes no me aparece en algunos casos subieron, pero no carga la fotografía, y en otros casos no aparece, o sea, me aparece en blanco ¿cómo se llama?, el espacio, y cuando los busqué en la plataforma tampoco los encontré. Entonces, este es el inconveniente. Repito, los nombres de quienes no tengo nada y por eso no les aparece la nota de la semana pasada, sería de la semana antepasada, no de esta. Está Leslie, Leslie Atz, Carlin, Mafer Ayala, Olga y Maribel. Ahora, por ejemplo, Estuardo Ranferín no me aparecía, pero en la plataforma sí me aparecía. Oli tampoco me aparecía con el archivo adjunto, pero sí me apareció en la plataforma. Y con Ruth, pues que ya ella se comunicó conmigo de otra forma y ya pudimos arreglar este inconveniente. Entonces, cuando sean actividades, así como esa que sea, por ejemplo, en Educaplay, sí les voy a permitir, Liz, veterana. Ok. Entonces, Noeli, déjenme anotar aquí de una vez para ir, porque si no, Noeli me dice que no. A ver. Lisbeth tampoco. Vamos a ver, Lisbeth tampoco. Maribel. Ok, bueno, voy a revisar. No, yo creo que sí. Es que hay, por ejemplo, si les mencioné, Alejandra, ¿qué voy a hacer? Les voy a dejar en cero esa actividad, mejor ya no me va a complicar más, puchica. Entonces, no, mentira. Entonces, yo voy a ver cómo me organizo y me comunico con ustedes para ver esa parte. ¿Vieron? Vamos a empezar con el tema porque parte de la hora está extenso y se me van a dormir y yo no quiero que se me duerman. Entonces, para ir despertándolos en el transcurso del ¿cómo se llama?, del desarrollo del tema, vamos a ir hablando de esto. Bien. Entonces, bueno, algo aquí importante, habla acerca de las estructuras y de las funciones. Yo, les soy honesta, me basé en... Vamos a ver quiénes son las chicas o los chicos que están en sala de espera. Luis. Bien. Entonces, para poder, vamos a iniciar, yo les dejé igual el vínculo, ¿verdad?, de la página que nos dejan de la revista prácticamente, o del documento que nos dejan de respaldo. Importante ustedes, de las que hay acerca del sistema límbico, son varias posturas, son varias propuestas, ¿verdad? Son diferentes estudios que nos van a dar pautas diferentes en dependencia del autor o de la persona que está llevando a cabo el estudio específico del tema, ¿verdad? Entonces, para empezar, muchos dicen, ¿verdad?, que hay estructuras que forman parte del sistema límbico. Sin embargo,
Sin embargo, nos comentan también que en su mayoría deben decir que son estructuras de una forma similar o parecida a los otros sistemas de los que nosotros podemos hablar. Por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos del sistema respiratorio, podemos identificar bien cuáles son los órganos. Podemos decir, este órgano es del sistema respiratorio, este órgano es del sistema cardiovascular, y no sucede así con el sistema límbico. Con el sistema límbico se han hecho, les decía, muchas propuestas de órganos que pudieran formar parte de este sistema. Sin embargo, se ha concluido de una forma unánime, se podría decir, que más que las estructuras, son circuitos neuronales que existen entre estas estructuras, que serían las que se cataloguen como sistema, como tal. O sea, no tanto las estructuras, sino que los haces, ¿verdad? Los axones, las comunicaciones que surgen de estas estructuras y que se comunican entre sí, serían prácticamente lo que se conoce como circuito o sistema límbico, ¿verdad? Entonces, tenemos también aquí, dice, entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué hace esta red de circuitos que permite que suceda esta red de circuitos? Entonces tenemos que esta red de circuitos va a permitir muchas funciones, mucha comunicación entre ellos. Y entonces vamos, una de las más importantes que se estudia, que se ve, que se cataloga dentro de lo que realiza este circuito dice que las mismas estructuras, ¿verdad?, pueden formar parte de circuitos distintos. Entonces yo lo tomé, lo ejemplifiqué, lo ejemplifiqué de esta forma. Así, vean, yo y cada uno de nosotros tenemos grupos de amigos diferentes. Por ejemplo, va a ser influenciada por neurotransmisores. Ojo, ¿por qué entonces el dicho ese que dicen que las mujeres somos complicadas es cierto? Es porque nosotras como mujeres tenemos el plus, así la estrella de diamante, que nuestro cuerpo se adapta, o mejor dicho, para funcionar tiene que adaptarse a la cantidad de hormonas que nosotros producimos y a las que nosotros estamos expuestas, que son muchísimo más que el grupo de hormonas a las cuales los están expuestos, ¿verdad? Entonces, la reflexión que quiero llevar acá, nuestro sistema límbico, los circuitos que forman el sistema límbico van a funcionar y se van a comunicar no solamente con los axones de las células de las neuronas que forman estas redes, sino que son influenciados completamente por las hormonas y obviamente pues por los neurotransmisores, ¿verdad? Entonces dice, estos circuitos pueden además no ser solamente circuitos neuronales, sino que también, no solamente neuronales, sino que también hormonales. Entonces, nuestro sistema límbico va a funcionar con base a la comunicación directa, que sería por los axones, y por la comunicación indirecta, que sería por las hormonas. ¿Ok? Importantísimo, por favor, que nos quede claro. Acá tenemos entonces, dice, la anatomía. Siempre les he comentado, les voy a repetir las veces que sea necesario, que cuando hablamos de anatomía estamos hablando de estructuras, estamos hablando de órganos, estamos hablando de pedacitos de órganos que van a formar parte de. Entonces, la anatomía, desde el punto de vista de muchos de los autores o de los investigadores, de los científicos, neurólogos del sistema límbico, ha ido evolucionando
y se han propuesto muchas teorías. Aquí, disculpen ustedes, es un error que yo cometí, que les soy honesta. O sea, cuando hice la presentación dije, ay, lo tengo que cambiar, y ya no lo cambié. Esto de aquí es exactamente lo que está acá, ¿verdad? Y entonces hablamos de 1978, que no fue en 1978, ¿verdad? Perdón, que es 1978, no 19.778. Broca hizo una propuesta, bueno, primero fue MacLean, ¿verdad? Que hizo una propuesta en 1952 acerca de cuáles eran las estructuras que debían formar parte del sistema límbico, ¿verdad? Y entonces él propuso que era la amígdala, que era el área septal, que era el núcleo accumbens, que era el epitálamo, que era el núcleo anterior del tálamo, y los ganglios basales, los que iban a formar parte del sistema límbico. Esa fue la propuesta de él en 1952. En 1978, Broca propuso otras estructuras que serían las que formarían parte del sistema límbico. Dentro de estas estructuras estaría el giro subcalloso, el giro parahipocámpico y la formación del hipotálamo, del hipocampo prácticamente. Posteriormente, se agrega a esta propuesta que también el hipotálamo y la corteza orbitofrontal formaran parte de las estructuras que formaban los circuitos del sistema límbico. Actualmente se trabaja con estos y con estos, incluso se ha visto más, se han estudiado más, y cada vez que se estudia más aparecen más circuitos de otras estructuras, ¿verdad? Entonces esto es práctica, no es fijo, ¿verdad? Sino que ha ido evolucionando y seguirá evolucionando según los estudios se vayan desarrollando, se vayan haciendo, ¿verdad? Entonces dice que hasta el momento no existe un acuerdo 100% estructurado que diga, sí, estos son los que forman parte del sistema, estas son las estructuras que forman parte del sistema límbico. No, dice, no hay un completo acuerdo acerca de la composición anatómica del sistema límbico. Se acepta que un conjunto de estructuras localizadas en la porción medial del telencéfalo, sería esta parte de acá, ¿verdad? Altamente interconectadas entre sí, comparten proyecciones directas al hipotálamo, regulando, por tanto, los mecanismos neuroendocrinos, autonómicos y conductuales asociados con esta porción del diense. ¿Qué quiere decir entonces? Que al final no existe prácticamente un acuerdo donde digan, sí, Juanito, Pancracito, Marita y Teresita son de la familia límbica. No, ¿verdad? Sino que se han ido más por los circuitos que forman estas estructuras, y que cada vez que el estudio se profundiza aparecen más circuitos que forman parte o que los consideran que forman parte del sistema límbico. De momentos dicen que ha concluido que las estructuras que están en la parte central de cada uno de los hemisferios, que de forma profunda, serían las que forman parte del sistema límbico, y que todas estas lo que van a hacer es influenciar directamente al hipotálamo, y que el hipotálamo es prácticamente como la puerta de salida hacia la expresión de cada una de las situaciones que se manejen dentro del sistema límbico. Entonces, dentro de todas estas estructuras que están al centro, las que se manejaban antes, serían, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, el giro cingulado, que es esta parte de acá, la glándula pineal, que sería conocida como glándula pineal o epitálamo, esto que está acá, que sería el fornix, que es parte también es una estructura de sustancia gris, el cuerpo calloso, esta es una estructura de sustancia blanca,
este sería el tálamo, ¿verdad? Y aquí tendríamos abajo el hipotálamo y tendríamos a la hipófisis por acá, la neurohipófisis. Entonces, eso era lo que antes se manejaba. Posteriormente surge una nueva propuesta que es la que vamos a ver. Dígame, Lidia. El hipotálamo es el que mira lo de las hormonas también. Así es. Exactamente. Entonces, más adelante les iba a hacer esta aclaración, pero ya que hace ¿cómo se llama? La intervención, aprovecho y de una vez adelanto. El hipotálamo, o sea, lo que ellos dicen, voy a regresar a la imagen anterior, que todas estas estructuras lo que hacen es influir, o sea, todos los circuitos lo que hacen es influir directamente al hipotálamo. Y el hipotálamo es como la puerta de salida que va a regular la expresión de las emociones, no solamente de forma física, ¿verdad? No solamente de forma física, sino que también de forma emocional. Pero como consecuencia de esta reacción va a haber fisiológicamente algunos síntomas. Dentro de ellos puede haber taquicardia o bradicardia, puede haber hipertensión o hipotensión. Los músculos de la cara van a expresar lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y cómo lo va a hacer el hipotálamo? Lo va a hacer exactamente de la forma que dijo Lisbeth ahorita, por medio de la coordinación de los sistemas nervioso autónomo y del sistema endocrino. Endocrino, todo lo relacionado con hormonas. Hipófisis, ¿verdad? Neurohipófisis, y estamos hablando de todas, por ejemplo, de las liberadoras de la tiroides, de todas, ahí sí que de todas las estimulantes. Estamos hablando de tiroides, estamos hablando de glándulas suprarrenales, estamos hablando, en el caso de las mujeres, ovarios, y en el caso de hombres, testículos, ¿verdad? Entonces, por medio del hipotálamo es que prácticamente se manejaría o se expresaría todo lo que el sistema límbico es receptivo, ¿verdad? La propuesta entonces que hay de forma puntual, hasta todas estas estructuras forman parte del sistema límbico. No tanto las estructuras, sino que las proyecciones que salgan de cada una de estas estructuras hacia otras, ¿verdad? Entonces vemos que hay estructuras tanto de sustancia blanca como estructuras de sustancia gris, ¿verdad? Es importante también ver. Entonces, nos vamos a ir ya de forma individual a ver qué pasa con estos individuos, qué pasa con estas estructuras. Tenemos acá, vamos a ver primero la amígdala. La amígdala está situada precisamente en este lugarcito. A partir de esta, permítanme, yo les decía a otros compañeros que, por ejemplo, de aquí de la amígdala surge el hipocampo, que es más o menos de esta forma. Entonces yo les decía que nos imagináramos que todo esto junto era como una oruga, ¿verdad? Que era como una oruga y que esta oruga tenía una cabecita y tenía un cuerpo. Que la cabecita iba a ser la amígdala y que el cuerpo iba a ser el hipocampo. En este momento lo que nos interesa estudiar es esta señorita que es la amígdala. ¿Qué dice de la amígdala? Importante, por favor. De la amígdala, no tengo a mano una pelotita, voy a buscarla para el siguiente grupo. Tenemos una pelotita, no sé, de Jax, de lo que sea, y que esa pelotita es toda completa de sustancia gris. Pero cuando usted la parte por la mitad y la expone, imagínese un limón o una naranja, y cuando usted la abre, todas esas divisiones que tiene son núcleos que están allá adentro. Y esos núcleos, obviamente, si son núcleos, si es sustancia gris, van a estar formados por cuerpos o somas neuronales. Que cada uno de estos núcleos, formado por ese cuerpo, por ese montón de neuronas, van a tener axones. Y esos axones son los que van a formar los circuitos, tanto entre los diferentes núcleos como
con otras estructuras como el hipocampo, la corteza prefrontal y algunas otras estructuras que vamos a ir viendo, que vamos a ir trabajando en ¿cómo se llama? Paulatinamente a futuro. Ahí está mi auxiliar, mi mamita ya me trajo una pelotita, aquí está la pelotita, entonces es una pelota de sustancia gris, así va a ser la amígdala, pero cuando la partimos a la mitad, adentro va a estar formada de muchísimos núcleos también, ¿verdad? Estos núcleos, insisto, son de sustancia gris. ¿Cómo se van a llamar estos núcleos? Bueno, vamos a leer primero. Dice que la amígdala entonces es un complejo de núcleos y áreas corticales especializadas que se localiza en la porción rostromedial del lóbulo temporal. Temporales, ¿verdad? Aquí, rostromediales estaríamos hablando más o menos aquí, pero adentro, o sea, al medio del lóbulo, no aquí afuera, ¿verdad? ¿Cómo se van a llamar estos núcleos? Algo así, ahí estamos. ¿Cómo se van a llamar estos núcleos? Uno se va a llamar núcleo cortical, otro se va a llamar núcleo medial, otro se va a llamar núcleo central, otro se va a llamar complejo vasolateral y otra parte que va a estar un poco afuera de la ¿cómo se llama? De la amígdala se va a llamar corteza periamigdalina. No todos se mencionan, ¿verdad? Sino que se especifica más que todo en grupos de estos núcleos y este grupo de núcleos son los que nos van a permitir entender de dónde reciben información y hacia dónde mandan esta información. Disculpen ustedes, pero a los vecinos se les ocurrió hacer hoy no sé qué cosas y entonces los sonidos que se escuchan no son míos. Bien, entonces tenemos acá la estructura, el esquema, me he dicho, de la amígdala. La amígdala entonces les decía que ya no la dividen en todos los núcleos que mencionan, sino que en grupos de núcleos. En este caso, solo los dividen en 3 grupos de núcleos. En un grupo de núcleos vasolateral, en otro grupo de núcleos central y en otro grupo de núcleos que se llama córtico-medial. Corteza, o sea, corteza que está como al medio. Entonces la amígdala, repito, va a tener para su estudio 3 porciones en las cuales se divide y de dónde va a recibir información y hacia dónde va a enviar esa información. Entonces, la porción vasolateral va a enviar información hacia la corteza visual de asociación. Va a mandar también información hacia el tálamo. Va a mandar también información hacia los ganglios basales. No se oye. Antonio. El problema es que el Antonio se me estresa. Entonces empieza a ladrar como loco. Entonces, perdón. Permítanme, vamos a ver si ayuda un poco eso. Ya. Vamos a ver si me funciona. No sé si funciona, perdonen. Yo sí la puedo escuchar ahí más o menos. Se escucha muy feo, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Les voy a... Vamos a ver. Ya estuvo. Bueno, vamos a ver si se quedan quietos un ratito. Bien. Entonces decía, después ella va a mandar información hacia estas 3 estructuras, hacia la corteza visual de asociación, hacia el tálamo y hacia los ganglios basales. Y va a recibir
información de la corteza auditiva, esta gustatoria, ambas de asociación, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ya la corteza vasolateral, o mejor dicho, la parte vasolateral va a recibir de dos sistemas, se podría decir. En este caso vamos a decir de dos órganos de los sentidos. La auditiva y la gustativa. Estamos hablando de la corteza de asociación, es decir, no donde sentimos el sabor, sino de donde lo interpretamos y lo relacionamos con algo más, ¿verdad? Después está la porción central de la amígdala. La porción central de la amígdala va a proyectar la información hacia el tronco del encéfalo, ¿verdad? Y va a recibir también del tronco del encéfalo de los centros autónomos. ¿Cuáles son estos centros autónomos? Los centros autónomos que están en el tronco del encéfalo van a ser los relacionados con centro respiratorio, centro cardiovascular. Van a estar los núcleos que van a controlar los reflejos como la tos, como la deglución, como el vómito, ¿verdad? Y como el hipo. Entonces, la amígdala va a recibir información de estos centros, ¿verdad? Y la otra parte, la otra porción, que sería la porción córtico-medial, recibirá información del bulbo olfatorio, ¿verdad? Hablamos del olfato prácticamente, y va a recibir también información del hipotálamo. Proyectará información sobre el hipotálamo, y a su vez el hipotálamo pues tiene una relación completamente directa con la hipófisis. Resumiendo, nos damos cuenta que la amígdala al final va a recibir información de todos los órganos de los sentidos. Tenemos entonces información visual, que recibe información visual, recibe información auditiva, recibe información del gusto y recibe recibe la información somatosensorial, que estamos hablando del tacto, y recibe información olfativa. Por lo tanto, a la amígdala entonces llegan, independientemente de a qué porciones, la amígdala como tal va a recibir información de los 5 órganos de los sentidos y proyectará hacia el tálamo, hacia los ganglios basales, hacia el tronco del encéfalo y hacia el hipotálamo. Va a ser, obviamente, en dependencia del estímulo que ella reciba, la información que pase a cada una de las otras estructuras. El hipocampo. El hipocampo es otra estructura que se considera forma parte del sistema, o que las proyecciones de él forman parte del sistema límbico, ¿verdad? Dicen que tiene una forma de C, ¿verdad? Y estaría prácticamente parte de por acá, ¿verdad? Vamos a ¿cómo se llama? A ver, esta que sería como que la cabecita que está aquí al frente sería la amígdala, ¿verdad? Y el resto del cuerpo, que yo les había dicho, comparáramos, por ejemplo, con una oruga, sería el hipotálamo. Entonces, el hipocampo, tiene esta forma. Les había dicho, ¿verdad? Al principio vamos a encontrar la amígdala, y como el cuerpo de él sería el hipocampo. Recordar también que tenemos 2 hemisferios, por lo tanto tendríamos hipocampo izquierdo, hipocampo derecho, amígdala derecha, amígdala izquierda, ¿verdad? Siempre nos vamos por pares. Dice entonces, se le conoce también no solamente como hipocampo, sino con el nombre de formación del hipocampo. Simple, ahí sí que simple, ¿cómo podríamos, no sé qué palabra específica usar? Léxico médico se podría decir, ¿verdad? Porque es en dependencia de quién escriba la forma en la que, las palabras que va a utilizar y cómo. Entonces, ¿qué pasa con
la formación del hipocampo y la corteza límbica. Cuando hablamos de corteza límbica es lo que está fuera, ¿verdad? Lo que lo va como a cubrir. No forma parte en este caso del sistema límbico, pero sí lo va a rodear esta parte. ¿Qué dice entonces? Dice, la formación del hipocampo es una porción de corteza cerebral que forma una especie de cuerno a lo largo de la curvatura del ventrículo lateral. Y a su vez, esta estructura se va a subdividir en tres partes. Una parte que sería el hipocampo propiamente dicho, o también conocida como asta de Amón. La otra parte que sería el giro dentado, que estaría más o menos por esta parte. Y la otra y última parte que sería el complejo subicular, ¿verdad? ¿De dónde recibe el hipocampo información y hacia dónde proyecta? Algo importante para que no nos compliquemos. Al final, el hipocampo lo dividen no solamente, mejor dicho, ya no sigue la misma división que propusieron anteriormente, ¿verdad? Sino que lo permiten, lo relacionan, ¿verdad? En dependencia de su grupo de células que lo forman, ¿verdad? Entonces, este grupo de células que lo forman se van a distribuir o se van a clasificar según su apariencia microscópica. Unas células se van a llamar células granulares, otras células se van a caracterizar o se van a reconocer con el nombre de CA3, otras con el nombre de CA1, y hay otra estructura que casi no se había hablado anteriormente que aparece y que se llama subvínculo. El subvínculo lo vamos a ver más en un dibujo que está adelantito para ubicarnos. Es parte del hipotálamo, del hipocampo, perdón. Entonces, aquí vemos que el hipocampo se va a dividir prácticamente en regiones, les decía, según las células que lo forman. Estas células van a recibir aferencias y además de recibir, van a proyectar información hacia otras partes del mismo hipocampo o de estructuras fuera del hipocampo. Entonces, vamos a ver qué me dicen. Exactamente, ese sería el cuerpo de la oruga, ¿verdad? El cuerpo de la oruga entonces lo tienen aquí dividido en tres, ¿verdad? En células glandulares, en CA3, en CA1. Entonces, ¿qué dice? Dice entonces que la amígdala va a proyectar a otra estructura que se llama septum. Y el septum va a proyectar a el hipocampo. El hipocampo entonces primero pasaría por la información, mejor dicho, pasaría primero por las células granulares, de ahí pasan a las células tipo CA3. Estas tipo CA3 van a pasar a las células tipo CA1 y en el transcurso del camino hacia la CA1 también van a volver a proyectar al septum y al final vemos que se vuelve un circuito. El septum, que es parte del circuito, pero no del hipocampo, proyecta hacia ganglios basales y hacia el hipotálamo, ¿verdad? Luego nos vamos a dar cuenta que el hipocampo tiene también lugares hacia donde proyecta. Una parte del hipocampo a donde proyecta se llama subiculum. Otra parte a donde proyecta se llama corteza entorninal. Esto, miren ustedes, es más que todo, ahí sí que cultura general, y lo que a mí me interesa que vayamos guardando sería las funciones que realiza cada uno de ellos, que lo vamos a ver más adelante. Aquí solo estamos viendo la anatomía, ¿verdad? Cómo está formado y de dónde recibe información y hacia dónde proyecta. La otra parte del hipocampo, que se llama subiculum, va a proyectar hacia los cuerpos mamilares, va a proyectar hacia el tálamo y va a proyectar al hipotálamo. Nos damos cuenta que habrían prácticamente dos salidas de todo el complejo de la amígdala y el hipocampo. Uno sería
el subiculum que va a tirar información hacia los cuerpos mamilares, hacia el tálamo y al hipotálamo, y la otra puerta de salida sería el septum. El septum proyectaría hacia ganglios basales y hacia el hipotálamo. Hacia ganglios basales, ¿para qué? Porque los ganglios basales son los que permiten que se realicen algunos movimientos, los que coordinan junto con otras estructuras los movimientos. Y aquí lo que se proyectaría sería la expresión de la cara en relación a la emoción que se está viviendo. Al hipotálamo proyectaría, ¿por qué? Pues porque sería el que coordina todo lo relacionado a la parte fisiológica, ¿verdad? No, los cuerpos mamilares están un poquitito fuera del hipotálamo, ¿verdad? El cuerpo ¿cómo se llama? Los cuerpos mamilares se llaman cuerpos mamilares porque no sé a quién se le ocurrió ponerle cuerpos mamilares, ¿verdad? Pero están fuera del hipotálamo. Los vamos a ver permítame, vamos a ver si se pueden observar en la imagen que está aquí arriba. Permítame, no recuerdo si en alguna de estas. Aquí está, los cuerpos mamilares son estos que están acá y no están dentro del hipotálamo, del hipocampo, perdón. Están fuera pero forman parte de las estructuras que permiten que los circuitos se formen, ¿verdad? Bien, me quedé acá. Entonces, entonces les decía, proyectan hacia esos y proyectan, les decía, los ganglios basales por los movimientos del rostro. El hipotálamo, pues por todas las reacciones fisiológicas, ¿verdad? A los cuerpos mamilares, en este momento les soy honesta, no leí, no me acuerdo para qué, cómo es la información ahí. Al tálamo, porque es un centro de relevo que va hacia la corteza cerebral. Y el hipotálamo, pues obviamente por lo mismo de acá, ¿verdad? Por la reacción fisiológica que pudiera existir. Acá hay otras regiones con las cuales el hipocampo se comunica para poder tener información y para poder, no solamente para poder tener la información, para seguir proyectando la información y para que ocurra algún tipo de reacción, ¿verdad? Entonces, son de las conexiones más importantes que tienen toda la estructura del sistema límbico. Una sería la corteza orbitofrontal, ¿verdad? La otra sería el polo anterior del lóbulo temporal, estamos hablando como por acá. Estamos hablando del giro parahipocámpico y del giro del cíngulo. ¿Qué pasa con todas estas estructuras? La corteza orbitofrontal va a proyectar hacia la corteza entorrinal y perrinal, ya vamos a ver cuáles son. El polo anterior del lóbulo temporal, ¿qué es lo que va a decir? Lo que va a proyectar, ¿de dónde y hacia dónde? Va a proyectar hacia la corteza visual y acústica, que pues obviamente estímulos visuales y estímulos auditivos. Y va a proyectar esta información que recibe hacia la amígdala y hacia la corteza perrinal. El giro hipocámpico va a recibir y va a procesar y va a enviar también información de la corteza visual, acústica y somatosensorial. O sea, estamos hablando de vista, oído y de tacto. ¿Hacia dónde? Hacia el giro parahipocámpico. Y proyectará igual a la amígdala, a la corteza entorrinal y perrinal y al hipocampo. Hay otra estructura que se llama giro del cíngulo. Este giro del cíngulo va a recibir y va a proyectar información de la corteza prefrontal, ¿verdad? Y parietal posterior, esta de acá, ¿verdad? Que hacia dónde va a proyectar esa información, la va a proyectar hacia la amígdala y hacia otras dos estructuras que forman parte del hipocampo. No, obviamente, ¿verdad? No necesito que se aprendan esto. Lo que necesito que se entienda es que al final casi toda la información que se maneja en el sistema límbico llega a una estructura primero o a una estructura en común que sería la amígdala. Entonces, quiere decir que la amígdala va a recibir toda la información permítanme, lo que ella ya la había notado, pero que no.
Bien, entonces les decía, lo que yo necesito que nosotros nos quede claro es que al final la amígdala va a recibir todo tipo de información. Vean, va a recibir información visual, acústica, somatosensorial, y toda va a estar, o sea, se recibe en diferentes estructuras que forman parte del sistema límbico, pero al final va a llegar a la amígdala. Va a llegar a la amígdala, va a llegar a la amígdala, y aquí pues no directamente a la amígdala, pero a estructuras que forman parte del sistema. Ok, vamos a ver qué pasa. Para poder explicar o para poder estudiar de una forma más adecuada y más fácil de comprender, se proponen dos circuitos que formarían el sistema límbico. Estos circuitos serían como que las paradas específicas en las diferentes estructuras que permitirían la interpretación de la sensación, de la emoción de ese momento. El primer circuito está propuesto por Papez, que también tiene el nombre de circuito de Papez o circuito medial. Este circuito, o mejor dicho, Papez propone que sea el hipotálamo y la corteza límbica los únicos que formen el circuito límbico, ¿verdad? Solamente estas dos estructuras, pasando por algunas otras. Y Yakovlev propone otro circuito al que se le conoce con el nombre de circuito de Yakovlev o circuito vasolateral. Yakovlev propone que no solamente el hipotálamo, sino que además del hipotálamo, la amígdala forma parte fundamental y también la corteza prefrontal orbitaria, ¿verdad? Entonces tendríamos acá el ejemplo de estos dos circuitos. El primero sería el de Papez, donde está vinculado el giro del cíngulo, la corteza entorrinal, el hipocampo, el septum, núcleo anterior del tálamo, los cuerpos mamilares y como única puerta de salida, el hipotálamo. ¿Por qué? Les decía, porque el hipotálamo actuaría como regulador de las funciones fisiológicas, ¿verdad? Hablando desde el sistema nervioso autónomo y sistema endocrino, y también activaría el sistema endocrino. En el caso de Yakovlev, propone este circuito, donde formarían parte del circuito, primero, el núcleo dorsal del tálamo, la corteza orbitofrontal, el polo anterior del lóbulo temporal y la amígdala. La amígdala, a su vez, tendría el papel fundamental de activar al hipotálamo, y como tal, el hipotálamo volvería a ser la única puerta de salida de expresión a nuestras emociones, ¿verdad? Las emociones vividas en ese momento. Junto con esto, proponen también la evolución del sistema nervioso como tal, ¿verdad? Y entonces hay una teoría que se llama la teoría de MacLean, donde MacLean lo que hace es, valga la redundancia, proponer, ¿verdad?, la estructuración que desde su punto de vista funciona de mejor forma como sistema nervioso, ¿verdad? Y entonces habla de la evolución del sistema nervioso. Una de ellas, mejor dicho, esta propuesta fue ventilada, ¿verdad? Valga la redundancia, propuesta en los años 1950-1959, y donde él dice que el cerebro ha evolucionado y propone 3 cerebros para esto, ¿verdad? Uno, que sería el cerebro proctorreptiliano, y el cerebro proctorreptiliano sería lo que está aquí en color azul, en color verde, lo que está en color rojo, que sería prácticamente un cerebro que se encarga única y exclusivamente de priorizar la supervivencia. Para sobrevivir hay que comer, para sobrevivir hay que cuidarse, hay que resguardarse del peligro, y para sobrevivir hay que reproducirse. Serían estas 3 cosas prácticamente las que propone este cerebro. Y entonces dice, MacLean propuso en el diseño de 1950-59 que el cerebro de los mamíferos actuales es la suma de 3 cerebros superpuestos, adquiridos a lo largo de la evolución. Un primer cerebro sería el proctorreptiliano, vegetativo o instintivo, formado por porciones altas de la médula espinal
y partes del tronco del encéfalo, además de los ganglios basales. Desarrollo de los comportamientos instintivos relativos al establecimiento de territorios, ¿verdad? Busca de refugios, caza para comer, obviamente, apareamiento para reproducirse y las funciones relacionadas con la supervivencia. A esto, entonces, sí, definitivamente, todos tenemos algo de reptiliano, ¿verdad? Entonces, esta es una propuesta. Vamos al siguiente cerebro, que sería la propuesta de un cerebro conocido como cerebro emocional o como cerebro límbico. Este cerebro límbico, lo que propone MacLean es que este cerebro límbico lo que va a hacer es inhibir prácticamente al cerebro protorreptiliano, ¿verdad? Que también todos tenemos algo de emocional, ¿verdad? Entonces dice en el segundo, Antonio, por favor, el segundo dice, el cerebro de los paleomamíferos o cerebro emocional o cerebro límbico sería superior jerárquicamente al anterior, o sea, superior al protorreptiliano, por lo que tendría la opción de suspender o bloquear su activación. O sea, podría inhibir al cerebro protorreptiliano, ¿no? El conocimiento de uno mismo se origina de la posibilidad, el conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Se originaría de la posibilidad de inhibir pautas conductuales heredadas o de suprimir secuencias de conducta aprendidas con anticipación, generando así un bloqueo o contención de pulsiones primitivas. Esta memoria interna que se va elaborando es mezcla de opciones propias y de formación procedente del medio externo e interno. Explicado. Entonces es cuando se puede, por ejemplo, se puede inhibir, por ejemplo, una conducta de promiscuidad, por decirlo de alguna forma, o de deseos de reproducirse exageradamente, ¿verdad? Se puede inhibir por medio de las emociones. La conducta, ¿verdad? No, esto no es correcto, esto no se puede hacer, ¿verdad? Y la última propuesta, o mejor dicho, la propuesta del último cerebro sería el cerebro mamífero, ¿verdad? O neomamífero. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dejar esto por acá mejor. El cerebro neomamífero es el más nuevo, dicen ellos, es el racional, cabal, muy bien, hay de muy buen análisis. Entonces vienen, y el tercero, o el cerebro de los neomamíferos, dice que estaría formado por estructuras neocorticales, son las que más, o sea, según la teoría de la evolución, los últimos que evolucionaron, que maduraron y que proyectan y que realizan actividades más finas, más cognitivas, ¿verdad? Y dice que entonces este cerebro sería el responsable del análisis frío, de ese análisis calculador, ¿verdad? Cero emociones, cero deseos, completamente cognitivo, ¿verdad? El comportamiento, dice, es único y resultado del trabajo combinado de los tres sistemas. Aunque esta teoría, dice, está lejos de una confirmación experimental plena, no deja de ser sugestiva. ¿Por qué? Precisamente por lo que escribía Lisbeth hace un momento. Todos tenemos esbozos, ¿verdad? O restos de un cerebro protorreptiliano. También tenemos esbozos de un cerebro emotivo o límbico, pero obviamente pues podemos decir que tenemos también un cerebro neomamífero, o sea, un cerebro crítico, un cerebro cognitivo,
tenemos una parte de nosotros que piensa antes de actuar. Y entonces este sería el superior y este cerebro neomamífero podría inhibir al cerebro emocional y podría inhibir al cerebro reptiliano, ¿verdad? Entonces es la toma de decisiones, es pensar antes de actuar, es hacer lo que mejor se considera en dependencia de cada una de las situaciones que se presentan, ¿verdad? Entonces a esta teoría se le conoce como la teoría del cerebro triuno de Mayer. Esta es la propuesta que tiene, no solamente de los cerebros, ¿verdad? El neomamífero sería el que está más claro, el que está en amarillo como mostaza sería el emotivo o el límbico y el último sería el protorreptiliano. Además de estas estructuras, tendría también la proyección del hipocampo. El hipocampo en ratas sería como lo vemos, es como muchísimo más, más grande, más tosco. En el gato es un poquitito más, podría decirse más meticuloso, y en el mono es muchísimo más desarrollado, ¿verdad? Y recuerden que ponen este ejemplo, pues precisamente porque dicen que nosotros nos venimos del mono, ¿verdad? Según la teoría de la evolución. Con este tema acerca de la integración central, hablamos de cerebro, ¿verdad? Y cómo se van a fusionar, cómo se van a integrar las funciones hormonales y neurovegetativas. Les soy honesta, miren ustedes, yo leí ese tema, no se imaginan ustedes cuántas veces, y yo así, bien honesta, no encontré una forma fácil de poderles explicar de forma escrita a qué se refería esto. Por lo tanto, no lo hice así. Entonces, a lo que se refiere simple y sencillamente es que en dependencia de todos los estímulos que se reciban, se van a analizar de una forma por estas estructuras que forman nuestro sistema límbico y como consecuencia van a tener una respuesta hormonal o una respuesta neurovegetativa. Cuando hablamos de neurovegetativa estamos hablando de que no va a depender de nosotros específicamente, ¿verdad? Entonces ahí ponen ejemplos de los monos, ponen ejemplo de ratas y de cómo reaccionan ante diferentes estímulos, ¿verdad? Yo, les soy honesta, ni somos ratas, ni somos monos, así que entonces decidí darle vuelta a la página para que vayamos entendiendo, para que vayamos comprendiendo más adelante a lo que se refiere, y con lo que entendamos, comprendamos más adelante, vamos a llegar a la conclusión de cómo se centraliza las emociones y las emociones en todo caso, y cómo ellas van a brindarnos a nosotros respuestas fisiológicas y obviamente de emoción. Entonces, para que las emociones y la motivación surtan un efecto en nosotros, tienen que haber estructuras que reciban información, estructuras que nos permitan entender que pasan por algún lugar y de ahí pueden ser exteriorizadas. Entonces, tenemos que, para poder entender esto, necesitamos saber qué es una emoción, necesitamos saber qué es la motivación. Se dice entonces de la emoción que simple y sencillamente son estados de sentimiento que se experimentan fisiológica y cognitivamente. Cuando yo estoy feliz, yo sé por qué estoy feliz, analizo cuál es el motivo de mi felicidad. Si yo estoy triste, igual yo sé por qué me puse triste y le doy vueltas y vueltas y vueltas a la situación del por qué yo estoy triste. Exactamente sucede con el miedo y con la ira, ¿verdad? Entonces estas serían las emociones que nosotros no solamente sabemos cuáles son dentro de nuestra cabecita, sino que además manejamos de una forma fisiológica diferente. Cuando yo estoy contento, es posible que no me suden las manos, como cuando estoy, por ejemplo, ansioso, como cuando estoy, por ejemplo, con miedo, ¿verdad? La motivación dice que es un estado que nos permite actuar o realizar una acción. Yo me motivo, por ejemplo, para poder salir bien en este semestre, entonces para poder salir bien tengo que estudiar, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema, en este caso límbico, va a reaccionar y se va a adaptar en dependencia de cuál sea la emoción y cuál sea la motivación de realizar cada una de las cosas que realizamos, ¿verdad? Importantísimo, por favor. Ahora nos vamos a las funciones específicas,
de las estructuras de donde nacen los circuitos del sistema límbico. Las estructuras de donde nacen estos circuitos del sistema límbico son la amígdala, la formación del hipocampo, el septum y la corteza límbica de asociación. Estas serían las estructuras de donde nacen los circuitos que van a formar el sistema límbico. Entonces, cuando hablamos de la amígdala, la función principal que tiene, ¿verdad? Y les digo, no es que digan está escrito en piedra, dice que suponen, los estudios que hasta el momento están realizados, suponen que en condiciones normales la amígdala funciona como un centro inhibidor. ¿De qué? Inhibidor que permite que no se desencadenen conductas temerarias o inapropiadas en relación con la alimentación, en relación con el sexo y con la exploración del entorno. O sea que la amígdala es esa voz interna que tiene usted que le dice, por ejemplo, cuando usted va sola o va solo, tipo 9 de la noche, por la 18 calle, es la vocecita que le dice, no te metas, hombre, te va a pasar algo. No, mira, quédate aquí mejor, y pedí auxilio, pedí un Uber, ya no sé, llama a la policía, ¿verdad? Entonces la amígdala es la que va a inhibir esta exposición a eventos peligrosos, ¿verdad? Que sería exploración del entorno. Es la que va a inhibir su conducta sexual aceptable de alguna forma en la sociedad, y la que va a inhibir esto relacionado con la alimentación. Cuando hay trastornos, vemos, ¿verdad? Cuando vemos trastornos, vemos que trastornos con qué, por ejemplo, trastornos alimentarios o alimenticios. Hay trastornos con la conducta sexual, ¿verdad? Acá, con el entorno, serían entonces cuando se estimula prácticamente la amígdala, ¿verdad? Si se estimula, entonces podríamos tener reacciones. Por ejemplo, la persona pudiera ser una persona promiscua y podría tener, desde las personas que podría, por ejemplo, permanecer desnudo, y podría tener incluso sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo relaciones sexuales, por ejemplo, frente a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, se exponen al peligro sin tener el análisis de que les puede pasar algo, ¿verdad? Y podrían ser personas que comen en exceso hasta causarles alguna enfermedad, o por el contrario, dejen de comer. En el documento que nos dejan de ¿cómo se llama?, de respaldo del tema, permítanme. Habla de que los ratones, cuando son estimulados, incluso pudieran llegar a morir de desnutrición porque simple y sencillamente no, ¿verdad? Entonces, función específica de la amígdala: centro inhibitorio de las conductas temerarias o inapropiadas en relación a la alimentación, sexo y exploración del entorno. Dice, cuando la amígdala se estimula, estamos hablando que se estimula con que se estimula con valga la redundancia, con estímulos eléctricos. Dice, la estimulación de la amígdala produce aumento o disminución de la presión arterial. No se sabe si se puede subir como puede bajar. La frecuencia cardíaca, aumento o disminución de la motilidad y de las secreciones gastrointestinales. O sea, podría causar incremento o disminución además puede causar midriasis y piloerección. O sea, me pongo eriza todo el tiempo, ¿verdad? La estimulación de la amígdala. La estimulación de la amígdala también, específicamente de la parte córtico-medial, produce un aumento de la secreción de ACTH y de gonadotrofinas. ¿Qué pasaría con estas? La ACTH sería prácticamente el equivalente a la adrenalina. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una persona que esté hiperexcitada, que esté con sudoración, que esté con palpitaciones, que esté con frecuencia cardíaca alta, que esté con hipertensión arterial, pero que además se disparan las gonadotrofinas.
¿qué van a hacer ellas? Van a buscar entonces o van a aumentar el deseo sexual en las personas, ¿verdad? Entonces van a ser personas que posiblemente estén desinhibidas para poder tener relaciones sexuales con quien sea, ¿verdad? Mientras que la estimulación de la porción basolateral parece inhibirla. Veamos, aquí un análisis. Dentro de la misma amígdala hay una parte que va a estimular algunas cosas y hay otra parte que va a inhibirlas. Por eso decían que habían circuitos que podrían ser no solamente en la misma dirección, sino que en dirección opuesta e incluso llevando información completamente opuesta. A esto se refiere, ¿verdad? La estimulación de la amígdala también induce fenómenos motores como giro contralateral, ¿verdad? Contralateral de la cabeza, movimientos masticatorios, ustedes han visto, creo que en algunas películas, ¿verdad? Hay algunos, ¿cómo se llama?, que hacen precisamente así como se describe acá. Dice que giro contralateral de la cabeza, movimientos masticatorios y de deglución. Esto, ¿verdad? Hay muchos pacientes que hacen este tipo de movimientos. O movimientos tipo clónico y rítmicos que pueden tomar un carácter convulsivo si se prolonga el estímulo. O sea, pueden llegar incluso, si se sigue estimulando la amígdala, pueden llegar incluso a presentar crisis epiléptica, ¿verdad? En un animal despierto, cuando se estimula de forma eléctrica la amígdala, así a baja intensidad, dice que puede producir reacción de alerta moderada, o sea, estar al pendiente de algo, ¿sí? Mirar a los lados, con débiles alteraciones de tipo vegetativo, o sea que puede haber una alteración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero no va a ser exagerado. Dice, si se incrementa la intensidad de ese estímulo eléctrico, se producen fenómenos vegetativos antes indicados, o sea, aumento de todo, ¿verdad? Además de una reacción generalizada de ataque o huida. Esto es si se estimula algunas partes de la amígdala. ¿Cómo va a ser la función específica en dependencia de la división que tiene la amígdala? Dice que la amígdala, la parte de la amígdala córtico-medial va a tener las funciones relacionadas con la olfacción, con el olfato, ¿verdad? Funciones directamente relacionadas con el hipotálamo, o sea, estimular toda la parte del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. Además, funciones endocrinas y conductuales relacionadas con el cortejo y la actividad reproductora. Entonces, para los que son caballerosos, aquí vemos, ¿verdad?, que la corteza, la amígdala, o sea, la parte córtico-medial de la corteza está bien, ¿verdad? Ahora, para los que son no tan caballerosos en ese aspecto, pues de plano no hay algún problemita por ahí, ¿verdad? Dice, la amígdala central tiene funciones vegetativas relacionadas estrictamente con neurotransmisores y, ¿cómo se llama?, y neuromoduladores de tipo peptídico. Cantidad que no hemos visto ni vamos a ver porque no nos alcanza la vida para esto. Y la amígdala basolateral es la que va a funcionar o la que funciona según procesos de asociación sensorial. O sea, de todo lo que percibo, todo lo que huelo, lo que miro, lo que toco y la conducta, sobre todo en aprendizajes de tipo aversivo, o sea, de evitar algún tipo de situación, ¿verdad? Para eso nos sirve la amígdala. ¿Qué pasa cuando se estimula la amígdala? Cuando se estimula, y al decir se estimula, estoy hablando de estimulación eléctrica de la amígdala. Suceden diferentes reacciones. Una de ellas dice las neuronas de la amígdala responden preferentemente a estímulos sensoriales cargados de tonalidad afectiva como recompensa o castigo. En el documento, me imagino yo que encontraron por ahí cuando habla, por ejemplo, de las ratas cuando se les estimula la amígdala y dicen que ellas, por ejemplo, pueden hacer un estímulo que les dé de comer y de comer y de comer y de comer y pueden pasar comiendo, o sea, porque nunca van a sentirse saciados. Y que en este caso el circuito de recompensa es que a ellas hacer un movimiento les da algo para comer, a ellas hacer un movimiento les da algo para comer. Entonces es un círculo en el que se mantiene, ¿verdad? Esto en animales. Ahora bien, en pacientes epilépticos, cuando se estimula la amígdala, dice que puede producir auras con un contenido al mismo tiempo emocional y polisensorial como sensaciones del déjà vu, ¿verdad?
alucinaciones, entre otros. Quiere decir que si usted, por ejemplo, va a experimentar con una persona que es epiléptica, si usted estimula la amígdala, pudiera que esa persona antes no sentía cuando iba a tener una crisis epiléptica, pero luego de estimulársele la amígdala, la persona va a tener esas auras. Es decir, puede ser una aura sensorial de gusto, que ella sienta un sabor ácido, por ejemplo, que ella sienta un olor característico, que ella sienta incluso en la piel, o incluso llega a tener alucinaciones antes de tener sus crisis epilépticas. Aquí vamos con la corteza, ¿cómo se llama? Con la que no habíamos escuchado antes que hablábamos de la corteza entorrinal, del subiculum y de este tipo de ¿cómo se llama? De áreas que antes no las habíamos mencionado. Les decía yo que estas son parte del hipocampo, ¿verdad? Entonces el hipocampo ya no anatómicamente, sino que histológicamente, es decir, según las células que tenga, se va a caracterizar por las diferentes capas que tiene. Vemos aquí que hay capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, y esto es en dependencia del tipo de células que las forman. Vemos que estas capas 1, 2, 3 y 4 son las que van a formar la corteza entorrinal, o sea que es parte del hipotálamo, ¿verdad? Tenemos que un poco al centro vamos a encontrar otra área que se llama subículo. Tenemos también que aquí están todas las capas de células. Está la capa granular que vemos aquí, el tipo de ¿cómo se llama? Que es hasta donde llegarían muchas aferencias. Tenemos aquí las células tipo CA3, tenemos aquí las células tipo CA1. Entonces, vemos y dicen del hipocampo que es una estructura altamente organizada, implicada en procesos mnésicos. ¿Qué quiere decir? El hipocampo es su hemeroteca, es nuestra hemeroteca, es la que va a guardar los recuerdos independientemente de si sean agradables o desagradables. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muchos de esos recuerdos que son desagradables para nosotros no los vamos a recordar. ¿Ok? Esta sería la función específica del hipocampo. Y como veo que se me están durmiendo ya, vamos a escribir algo. Vamos a escribir aquí. ¿Qué hice? Perdón. Espérenme. Sí. Ahí está. Eso es lo que vamos a escribir. Para que no se me duerman completamente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, les decía, pues la estructura, ¿verdad? La estructura histológica que tiene el hipocampo. Entonces les decía que es el que está relacionado prácticamente con el almacenamiento de los recuerdos, ¿verdad? Entonces dice, las memorias que procesa el hipocampo están tal vez muy ligadas a las características personales y selectivas del individuo. O sea que si usted, ¿verdad?, es una persona a la que le gustan cierto tipo de cosas y otro cierto tipo de cosas no, puede ser muy posible que lo que a usted no le gusta y usted estuvo expuesto lo olvide, ¿verdad? Entonces sus memorias, sus recuerdos van a estar orientados a las cosas que a usted le gustan, orientados a las cosas con las que usted se identifica, ¿ok? Dice además, es sabido que las auras, estamos hablando de los avisos que hay para las personas que padecen de algunas de crisis epilépticas, son los avisos que vienen antes de que suceda una crisis de estas. Dice, es sabido que las auras que preceden a las crisis epilépticas psicomotoras, íntimamente ligadas a las estructuras del lóbulo temporal, están cargadas de alucinaciones de muy diverso contenido emocional. Por ejemplo, ¿verdad? Se sienten muy tristes, se sienten muy felices, ríen sin ninguna causa, podría ser una aura,
¿verdad? Que se presenta en las personas que padecen de epilepsia. Dice además, ¿verdad?, que hay respuestas específicas cuando hay estimulación eléctrica al hipocampo. Vamos a saber cuáles son estas respuestas. Un estímulo de alta intensidad puede producir fenómenos vegetativos. Por ejemplo, los vegetativos serían aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de ella, igual que la respiratoria. Alucinaciones e ilusiones podrían suceder. El hipocampo, como la amígdala, posee numerosos receptores por una larga lista de hormonas esteroideas y de neuropéptidos que actúan como mensajeros químicos. O sea, son estructuras que van a estar cargadas de receptores para muchos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, es súper importante que lo tengamos claro. Cuando se lesiona quirúrgicamente, es decir, se parte o se quema alguna parte del hipocampo, en humanos produce un déficit de la memoria retrógrada y mayor dificultad para tener nuevos recuerdos, nuevos conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando esto ocurre, resulta que cuando ocurre una lesión en el hipocampo, yo voy a guardar memoria de todo lo que pasó antes de ese día, pero no voy a tener memoria después de ese día, ¿verdad? No va a haber memoria retrógrada, se llama, o sea, después del evento, y es muy difícil que vaya a tener también muchas dificultades para poder tener nuevos conocimientos. Un ejemplo bien característico de este tipo de lesión, digamos, sería el de la película Como si fuera la primera vez, ¿verdad? Se recuerdan que esta niña, o sea, después del accidente no recuerda absolutamente nada, solo se recuerda de todo lo que pasó antes, ¿verdad? Podríamos hacer un diagnóstico ahí y podríamos decir que posiblemente esta niña se lesionó el hipocampo y entonces por eso ella no recuerda nada de lo que pasó después de ese día del accidente y tampoco recuerda, y tampoco puede aprender otras cosas más además de lo que ya sabe, ¿verdad? El hipocampo, dice, es un tipo de corteza primitiva que en vertebrados inferiores recibe un alto grado de entradas de origen olfativo. Todo lo relacionado con el olfato. Entonces yo les podría decir a ustedes por qué para nosotros es sumamente importante y característico que cuando sintamos el olor, por ejemplo, de un perfume, nos recuerde algo. Por ejemplo, cuando escuchamos el sonido, no sé, de alguna canción, nos recuerda nuestra infancia, porque están íntimamente ligados con los recuerdos. La parte olfativa, ¿verdad? Está inicialmente relacionado con la toma de decisiones conductuales ante la presencia de determinados estímulos olfatorios. Campo que se ha ampliado en vertebrados superiores a otros aspectos de la percepción visual, acústica y somestésica, para el análisis y almacenamiento de información relevante para el individuo. Todo lo que está relacionado con la memoria de olores, con la memoria de sonidos, vamos a ver si me escuchan, con la memoria, ahí está, con la memoria de cómo se llama, de sonidos, de oídos e incluso, dicen, de sensaciones, ¿verdad? Van a formar parte fundamental de mis memorias, de mis recuerdos. La otra estructura de la que hablan que forma parte del circuito del sistema límbico es el área septal. ¿Qué hace el área septal? Dice que se localiza por delante del hipocampo. 1. Está formado por la pared media del ventrículo lateral. El septum recibe aferencias de la amígdala, recibe información de la amígdala, recibe información del hipotálamo y también del hipocampo. O sea, esta señorita recibe de todos lados, ¿verdad? La estimulación aquí en el septum produce la inhibición de determinadas funciones vegetativas, como el ritmo cardíaco y la respiración. ¿Qué quiere decir? Que si se estimula el área septal, incluso podría dejar de haber ritmo cardíaco y respiración. O sea, podría inducirse prácticamente una muerte, ¿verdad? Dice también que cuando el área septal también tiene núcleos, igual que el hipocampo, igual que la amígdala, cuando se estimulan estos núcleos en las ratas, se produce hipermotividad y
hiperreactividad, así como un aumento de las respuestas agresivas, sobre todo frente a estímulos poco familiares para el animal. ¿Qué quiere decir? Que cuando se estimula entonces el área septal en animales, lo que sucede es que lo que se observa es una respuesta agresiva, ¿verdad? Yo les soy honesta, es un poquito complicado para mí creer que a nosotros como seres humanos nos pasaría lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que hacer, pues, ni modo, ¿verdad? Alusión de los estudios científicos, pero pues yo tengo mis reservas. ¿Qué pasa con la corteza temporal media? Sería por acá, ¿verdad? No, perdón, por acá adentro. Dice, los pacientes con lesiones en el lóbulo derecho son más expresivos de su estado emocional, puede ser eufórico, depresivo. Son más lábiles con reacciones conductuales no verbales de carácter impulsivo, o sea, más de hacer, no de decir. Los pacientes con lesiones de tipo epiléptico localizados en el lóbulo temporal izquierdo son más introspectivos, más callados, con mayores intereses filosóficos, religiosos, morales y muy preocupados por su destino y sentido vital, ¿verdad? Vemos la diferencia. El derecho va a ser más agresivo, va a ser menos palabra, más acción. El otro va a ser callado, va a ser casi como muy, muy filosófico, ¿verdad? Son más ideativos y contemplativos, enfatizando los aspectos negativos de su personalidad. Es que yo no sirvo para esto, es que yo no soy contento, es que yo no puedo, es que yo aquí, ¿va? Tienden a escribir largos diarios donde exponen sus concepciones religiosas y cosmológicas. La corteza orbitofrontal sería esta que está acá, ¿verdad? Dice que es la parte de la corteza que está relacionada de forma más directa con el hipotálamo y con el sistema límbico. Esta señorita que está acá, ¿verdad? Es la que está relacionada con ellos. A través de la corteza frontal lateral, la corteza orbitofrontal recibe información sensorial del mundo externo. ¿Ok? A través de esta recibe información de todo lo que se ve. A través del núcleo dorsomedial del tálamo, sobre el que se proyectan estructuras como la amígdala, el septum, el tegmento mesencefálico ventromedial, el núcleo intertricular, la corteza frontal orbitaria, recibe información del mundo interno. O sea, que al final se recibe información de fuera de, pero también de dentro de nuestro organismo. La lesión de la corteza orbitofrontal en humanos disminuye el dolor aparentemente intratable por otros medios. Entonces, al que sufre muchos dolores, lesionémosle la corteza orbitofrontal y así ya no va a sufrir de dolor, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se habla de lateralidad? Estamos hablando de dónde se van a expresar ciertos tipos de funciones, ¿verdad? ¿A quién le vamos a lesionar la corteza frontal? ¿Quién dijo yo? Vamos a leer quién dijo yo. A Johnny le vamos a lesionar la corteza orbitofrontal. Entonces dice, cuando hablamos de la lateralización de los fenómenos emocionales, no estamos hablando de nada fisiológico, ¿verdad? De nada físico, mejor dicho, emocional. Las lesiones del hemisferio derecho producen déficit en la memoria visual y sensorial. Es posible entonces que yo no me acuerde de que esto es una pelota, ¿verdad? Yo la miro y la vuelvo a ver y no recuerdo para qué es, ¿verdad? Memoria visual. Es que la arena, por ejemplo, o el arroz, cuando uno lo palpa, uno puede reconocer con los ojos cerrados que es arroz, que es arena. Puedo perder esa memoria. Cuando hay lesiones en el lóbulo derecho. Dice, las lesiones en el lóbulo frontal derecho del paciente tiende a hablar de forma espontánea y continua, con un lenguaje de características vulgares. Hay algunos que sin necesidad de lesión del lóbulo temporal derecho hablan y además de hablar, resulta que son vulgarotes para hablar, ¿verdad? Derecho. Izquierdo. Vamos al hemisferio izquierdo. Dice, las lesiones del lóbulo izquierdo producen déficit en la memoria verbal. No me acuerdo de las palabras. Es que esto es lo que sirve para rebotar. Ay, se me fue. Lo que sirve para rebotar, lo que sirve para tirar. Y entonces, ¿pero cómo se llama? No me acuerdo, ¿verdad?
Entonces, dice, en la lesión cabal se observa un déficit en la percepción de expresión emocional por la voz cuando se lesiona el lóbulo frontal izquierdo. Produce también una reducción significativa del habla espontánea. Cuando hay lesión entonces en el lóbulo izquierdo, ¿verdad? En el hemisferio izquierdo, ustedes saben, por ejemplo, nosotros como hijos sabemos cuando nuestra mamá está enojada, cuando nos dice, Teresa, venga para acá. Ah, mi hijo, o cuando como papás, nuestro hijo dice, mamita, ¿cómo estás? ¿Qué querés? ¿Verdad? Se pierde ese acento típico de la expresión verbal de nuestras emociones. O sea, va a haber una habla lineal, van a haber sin altas y bajas que nos pueden orientar a qué la persona necesita, a qué la persona quiere transmitir, ¿verdad? Dice, la percepción de estos pacientes del estado emocional de otros sujetos a través de sus expresiones faciales se afecta más por lesión del hemisferio cerebral derecho, frontal, temporal y o parietal que el izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que entonces las personas que tienen lesionados estas partes del cerebro, yo puedo estar así como, y la otra persona no entiende que a mí me vale lo que le está diciendo, ¿verdad? O puedo estar yo así como, y él no entiende que yo estoy enojada, ¿verdad? Eso puede suceder con las personas que han tenido lesiones en los lóbulos izquierdos de la, obviamente del ¿cómo se llama? De nuestro cerebro. Por fin terminé de hablar. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda en relación al tema, si ya lo leí.